Hoy vamos a repasar las asignaturas pendientes que tienen los 20 equipos de la Liga para el curso futbolístico 2025-2026. Estamos a puntito de comenzar la nueva temporada y no se me ha ocurrido una mejor manera de ir haciendo previa que repasar lo que no consiguieron solucionar durante el curso los 20 equipos de la Liga. Con algunos hemos tenido que pensar más que con otros. Sí. Había equipos, Barça, Athletic Club, los recién ascendidos, que hicieron las cosas muy bien y pocas asignaturas pendientes dejaron para el verano. Con otros hemos tenido donde elegir, aunque lo hemos intentado centrar en una. Tenemos conceptos, tenemos datos y tenemos también mercado, así que vamos manos a la obra. Alex, now, arrancamos con un Deportivo Alavés que decíamos que, claro, era una plantilla para Luis García Plaza, acaba con el Chacho Coudet, se salva. Creo que con el Chacho, más allá de la adaptación de la plantilla, falló el tema de perder muchos puntos en tramos finales. ¿Te acuerdas aquel partido ante la Unión Deportiva Las Palmas? Sí. Bueno, es que hubo unos cuantos. El del Girona. El del Girona. Hubo un tramo de 5 o 6 partidos de decir, oye, el equipo está mucho mejor, pero es que a nivel de puntos es una sangría. Que decíamos, cuidado, porque el Alavés está mucho mejor, pero tampoco está tan holgado para salvarse si empieza a perder puntos por un tubo. Acuérdate. Contra el Leganés también me suena. El Leganés en Butarque. En Butarque. Sí, es un partido con 2 penaltis. Sí. Recuerdo el partido. Daba la sensación de que podía ser esa Unión Deportiva Las Palmas de García Pimienta, ese Girona de Eusebio Sacristán, oye, como la dinámica es tan mala y te salen tantas cosas mal, te estás complicando mucho cuando realmente tu equipo está jugando bastante mejor de lo que dice la puntuación. De hecho, el dato es... Sí, 13 goles encajados desde el minuto 80 en adelante. Hay equipos que lo tienen un poquito peor, el Real Valladolid, el Leganés incluso, pero claro, un Deportivo Alavés que busque asomarse del 10º para arriba tiene que saber cerrar mejor los partidos. Y que, bueno, el Pucelas fue líder en todas las clasificaciones negativas, sí. Lo podemos quitar, pero es que Leganés no es que perdía tantos puntos, sino que encajaba goles. Sí. Podías estar perdiendo, tal. En este caso es que perdía puntos por el camino. Creo que todavía tiene plancha. No ha ganado excesiva profundidad de banquillo, pero sí que creo que poco a poco va encontrando piezas para adaptarse al estilo Chacho. La confirmación de Carles Aleña me parece importante. El tema de los laterales creo que ha podido mejorar y adaptarse un poquito. A mí me falta todavía un centrocampista que quizás incluso en esos momentos de, oye, estoy ganando, me permita respirar un poco, porque al Chacho se le criticaba mucho porque quitaba un delantero y metía un central, cambiaba el perfil de los extremos a algo más defensivo. También es que no le sobraban cosas en el banquillo. De hecho, entendemos que la primera jornada igual le vemos jugar con un delantero y no con 2, que sería algo bastante lógico por lo que lo estamos viendo también en pretemporada. En cualquier caso, el Alavés también, una de las situaciones de las que debe estar muy pendiente es el tramo final de mercado, porque yo creo que tiene talento dentro de su plantilla que puede ser susceptible de una operación de última hora. Athletic Club. Claro, aquí es muy difícil. Muy difícil. La mejor defensa de la Liga el año pasado. Un equipo que consiguió su objetivo holgado, que supo compaginar la UEFA Europa League con la Liga hasta semifinales. Aunque no tenga ninguna para septiembre, hemos querido ponerle deberes, ¿no? Sí, sobre todo porque para los pocos goles que encajó, muchos fueron a balón parado. Y esto, en Athletic Club, que fue uno de los mejores equipos a nivel balón parado ofensivo, que lo suele ser, es un poco tradición, ¿no? La temporada que tuvo Vivian. Sí, pero es verdad que, por ejemplo, los porteros, Simón acabó bien y fue el equipo menos goleado, pero Paella tuvo un buen partido, pero tampoco mucha continuidad. Julen pudo hacer mejor, Unai Simón comenzó fallando. Yo creo que ahí hay un poquito, pero centrado en el balón parado defensivo, seguro que Valverde habrá hecho trabajo en verano. 29 goles encajó el Athletic Club de todas las situaciones que se podían dar, pero 9 fueron en balón parado. Es un número muy alto. Es un número muy alto, porque fíjate que en contraposición encajó 13 en juego dinámico. Claro, o sea, estamos hablando de que el balón parado han sido 4 goles menos que situaciones donde puedes permitirte no encajar, que son las situaciones del juego dinámico. Yo creo que aquí la continuidad con Unai Simón ya mejora la cosa, porque Unai Simón cuando se siente con continuidad está más mandón por arriba, sientes confianza, ayudas a los centrales, pero también es verdad que, bueno, estamos a la espera del tema Laporte, pero se ha caído Geray por ese positivo, Eguiluz por la lesión, aunque no estuviese. A ver qué pasa. Parece que va a volver pronto Paredes. Al final tienes que intentar encontrar recursos donde puedas. También te diría que
creo que, por ejemplo, parece que Ares es un futbolista que va bien por arriba y que puede aportar más que otros laterales que ha tenido el Athletic Club en el juego aéreo, que muchas veces esto se infravalorea y técnicos que lo tienen muy presente, el tema de, oye, que tus jugadores de ataque también tengan esa corpulencia, como te pueda llevar Sunset. Claro, muchas veces el defensor del primer palo, yo recuerdo en el Barça era Luis Suárez, en el Real Madrid Cristiano Ronaldo. De hecho, Zidane lo fue en algún tiempo en el Real Madrid en tiempos anteriores. Por eso digo, al final esos futbolistas como una planta, pero vamos, es una asignatura pequeña para el Atlético. Sí, o sea, oye, si quieres, como en Bilbao, ¿no? Me imagino que querrán optar al título de Liga. Estas cosas son las que tienes que terminar. Claro, no puedes encajar de esa manera porque si no las cuentas no dan. Atlético de Madrid. Aquí lo teníamos muy claro. Había bastantes cosas, pero lo que no se podía repetir era esa falta de competitividad fuera de casa. Porque sobre todo, no es jugar mal, que jugaba mal, pero sobre todo es que competía mal, que es más grave. Sí, sobre todo en partidos que dices, oye, es que el Atlético de Madrid tiene que ser mucho más protagonista, se está dejando hacer y está intentando resolver el partido en los últimos 20 minutos. Transmitía esa sensación. Es cierto que creo que en esta asignatura dio un paso adelante respecto a la temporada anterior, que tuvo partidos mucho más sangrantes. Se le escapa la Liga en Getafe y en Cornellá. Sí, bueno. O en Cornellá del Prat. Sí. Pero esa sensación de... Pero mira, Getafe es un buen ejemplo. Es que Getafe... Es verdad que era momento donde empezaba ya el carrusel de partidos. Es un partido que Getafe está entre la ida y la vuelta. Entre la ida y la vuelta. Sí, pero es horrible el partido. Pero es que sufre un momento de... Además, es un 11 muy titular, el de ese partido, y el equipo se termina cayendo... Recuerdo que no juega de Paul y no estaba Coque, que se había lesionado hace poco, y dices, bueno, es que el equipo, ¿cómo va a generar algo? Aquí el dato es 5 puntos menos como visitante que el Real Madrid, 15 menos que el Barcelona. Claro. Sí. El quinto equipo como visitante de la Liga, pero claro, tienes por delante al Atlético, al Villarreal... No puedes ganar la Liga siendo el quinto visitante. No, 30 Esto es puntos. evidente. Sí. Yo, por ejemplo, hay un partido que tengo muy marcado, que es el del Betis, que solo fue un 1-0 en el Villamarín, pero de verdad es que le arrasó el Betis. Y sobre todo porque el Atlético de Madrid salía a verlas venir, sin un plan muy definido. ¿Qué sucede? Que yo creo que precisamente lo mejor que trae el mercado del Atlético de Madrid es una solución para esto. Estamos viendo al Atleti en pretemporada ir más arriba, combinar más momentos de presión con momentos un poquito más pasivos, y en parte se debe a que han fichado jugadores con mucha más frescura, más energía, más capaces de repetir esfuerzos, ganadores de duelos. Al final, no se trata de que el Atlético de Madrid tenga el 65% de posesión, porque es que... No se termina sintiendo cómodo. Nunca ha sido el objetivo. Es que no es ni conveniente. Claro, Simeone quiere atacar con poco. O sea, dice, si puedo llegar con 5 pases, mejor que con 10. Este es su estilo y así ha funcionado ofensivamente. El problema del Atleti no es en ataque. El tema es que dejaba jugar y que se metía muy atrás. Y como no tenía la pelota, ya terminaba sufriendo, atacaba desde muy atrás. Yo creo que con los jugadores que tiene, con Johnny, con Baena, con la presencia de Ruggeri y a ver qué rol tiene Marc Pubil, ostras, tiene para ir más arriba. Sí, tiene para partir, que esa distancia respecto a su propia portería sea más lejana, sea más amplia, y a partir de ahí poderte plantar en campo rival, y con los perfiles que tiene, malo será que no termine encontrando una solución para que la pelota llegue al área. Es que al final, pinchar en 11 de los 19 partidos fuera de casa es inasumible. Es exagerado, y además bien pinchado, que ya digo, o sea, oye, palmas un partido, pero es que son muchos que dices, es que no... Esto lo pueden decir bien los compañeros de Atlético Stats. Claro, que han ido hicieron los on tour y bueno. Ahora no lo hacen, que también me parece un punto positivo. Parece que no lo van a hacer en cuanto al GACE. Ah, vale. Claro, desaparece Marco de los on tour y creo que esto como asignatura pendiente lo puede solucionar. Hay un dato que me ha sorprendido con el tema del Atlético de Madrid, que está muy relacionado con la competitividad, que son 25 errores que derivaron en remate del rival, que son muy altos para un equipo que pugna por la Liga. Yo creo sobre todo ese tramo hasta el partido del Betis, que es cuando empieza la racha ganadora del Atlético de Madrid, cuántos errores en salida de balón mismo. El día que el del Villamarín fue tremendo, de ver 5 o 6 la primera parte solo. Desastres. Fútbol Club Barcelona. A ver, hizo una temporada, yo creo que mejor a nivel de juego que de puntos. Podríamos decir, hombre, pues corregir el Sid November. Más o menos ya lo corrigió Flick. Las dudas que podía tener las solucionó. Y más allá de que pueda haber un tema de manejo de los tiempos, pero que creo que va más en la Champions que en la Liga, creo que aquí teníamos... el equipo ha crecido.
que es lo comentábamos mucho con el tema de Frenkie por Casado. Pero creo que aquí el tema estaba en la portería, que la portería no daba puntos. No sé si restaba, porque estadísticamente... Sí, en el tema de los goles evitados es muy claro. En este caso son entre Iñaki Peña y Szczesny, evitaron menos 0,8, que es como eso, 1, o sea... Claro, pero que tampoco es que pierdan mucho punto. Sí, Iñaki Peña era menos 1 y Szczesny era 0,2 positivo. Pero no suma. Entonces, ese tema estaba ahí. ¿Qué pasa? Que ha llegado Joan García, que esto lo trituró el año pasado. Claro, 9 goles evitados, que más de todo el campeonato. Que esto no significa que vuelva a repetir eso, porque va a recibir menos disparos, va a estar menos exigido, las cifras serán mucho más moderadas. Pero se trata de que Joan García gane algún partido. Yo no sé si tuvo algún momento, ¿no? Pero sumaron pocos puntos. Es el poco margen que puede tener ahí el Barça de crecimiento. Sí, la posición peor cubierta del equipo y, bueno, ha fichado, se ha reforzado ahí. Yo creo que es lógico pensar en un paso adelante. Con el Barça había poca tarea. Real Betis Balompié. Realmente aquí lo hemos bifurcado, pero estaba relacionado con... Era un equipo vulnerable. Sí. La portería restó, yo aquí sí que creo que restó, y el lateral izquierdo no sumó. Y realmente esto, más o menos, yo creo, Nahuel, que se ha corregido, porque Junior Firpo me parece una gran incorporación, y Álvaro Valles y Pau López deben suponer una mayor garantía. Ninguno de los dos tengo claro. O sea, no pondría la mano en el fuego por ninguno de los dos, pero creo que hay más opciones de que cualquiera de los dos, sobre todo Álvaro Valles, hagan un buen papel y ofrezcan más oposición. A ver, es cierto que no ha fichado a ningún portero súper consolidado. No ha fichado a Joan García. Pero sí que es verdad que ha fichado a uno de los mejores porteros de hace 2 temporadas en la Liga y quizá el mejor portero de los últimos 10 años en el Betis, que ya ha triunfado en el club, que ya lo ha hecho muy bien. En su día dejó un gran rendimiento económico, además, fue solo una temporada. Creo que son... Sabiendo que tienes que poner muchas habichuelas en el tema de Anthony, a ver si se puede conseguir. De Antonio. De Triana. Bueno, de momento ha vuelto a ser Anthony. Bueno, ahora es Anthony. Por desgracia. Anthony. Claro. Anthony es cuando vaya a Brasil contigo a una boda. Bueno, o cuando juega al FIFA, ¿no? Anthony. Es que lo habíamos dejado atrás, pero claro. Sí. Vuelve. Los clásicos. Claro, está todo inventado ya en el mundo de los memes también. Entonces, bueno, me parece que son 2 buenas operaciones. También el tema del lateral izquierdo, que al final también otro futbolista que ya conoces. Lo de Perro, y que tienes claro que no es un... O sea, tienes claro lo que es, que no te va a subir el nivel. Ha sacado rentabilidad. O sea, sí. Y dice, bueno, para tener un lateral cumplidor, prefiero intentar dar un pasito más con el tema de Junior. Sí, y además tienes a Valentín Gómez, que te puede actuar también como lateral izquierdo en distintos contextos, o sea, que te puede sumar ahí. Y yo creo que hay una cosa, Miguel, que el Betis tiene que afinar, y es los goles en contra a balón parado. O sea, sus números de goles encajados a balón parado, sin contar penaltis, antes también lo hemos mencionado, son de equipo de estar peleando por abajo. O sea, Leganés es el que más encajó, 15, Valladolid 14, Sevilla, que tuvo el agua al cuello durante mucho tiempo en la temporada, 13... Claro, el Betis se encuentra en esa posición con 12 que, ostras. Que yo esto lo relaciono mucho con el portero porque ya no es no parar, es no dominar. No, claro, no dominar. Es lo que sucedió. Y hablando de no dominar el área, pasamos al Celta. Aquí hay una debilidad que yo creo que también es asumida, ¿no? Y producto del modelo y del perfil de los futbolistas que se busca, pero tenemos aquí datos para aburrir, ¿eh? Estas cosas muchas veces nunca sabes qué fue antes, si el huevo o la gallina. Dices, oye, como sé que soy débil, ataco más, o como ataco más, soy débil. Yo creo que, primero, es un equipo que propone, es un equipo que juega abierto, que es se un expone. Equipo, claro, que manda arriba a los jugadores, y luego, igual en un equipo súper defensivo, en un equipo de estos de jugar muy atrás, pues igual Javi Rodríguez sería lateral y no central, ¿sabes? O Marcos Alonso seguiría siendo lateral y no central, y al final son los 2 centrales que acompañan a Kyle Starfelt. El tema es, 30 errores derivaron en remate del rival. 30 errores propios. Claro. Segundo que más. Y 8 acabaron en gol. En portería, Guaita no sumó. De hecho, aquí restó. El dato de la estadística avanzada refrenda lo que visualmente parecía. Sí, fue el segundo portero de toda la liga que menos goles evitó. Es decir, tendría que haber encajado 5 goles menos de los que encajó en realidad. Y conjunto a esto, fue el equipo de la liga que más goles encajó de cabeza. Total, de 13. Entonces, estamos hablando de... Creo que el equipo progresó, que empezó muy mal con este Puede ser, pero estamos hablando de esa debilidad en el área, que yo creo que, al final, ¿cómo puede mejorar esto del Celta? La asignatura pendiente. Jugando cuanto menos atrás, mejor. Creo que es un equipo que cuando puede ser un poquito más mandón y hacer un poquito más su fútbol, se nota menos esto. Al margen, ha llegado Radu,
Ha dejado alguna dudita por lo que he leído en pretemporada, pero de lo que más está destacando es su juego aéreo. Sí, eso es cierto. Vamos a ver qué tal. Y el resto me parece que es conjunto al estilo, porque creo que a Giraldez, o sea, si pones a un central más, vamos a llamarlo rudimentario, donde Javi Rodríguez, igual mejora el dato de goles encajados de cabeza. Sí, pero es que le interesa tener a Javier Rodríguez ahí. Sí, a mí obviamente no me sorprendió el de los 30 errores que derivaron remate del rival y gol, porque sí que es verdad que obviamente es un equipo que se expone, que arriesga, que va incluido dentro de la propuesta, que probablemente Giraldez te dirá, yo asumo esos 30 errores y esos 8 goles. Declaración muy de entrenador. Claro, porque nos están llevando a crecer como equipo, a llegar a esa clasificación europea, pero hombre, sí, si algún golito se pudiera afinar un poquito más, y yo creo que el tema de la portería va a ser muy importante, y con el tema de Radu obviamente el crecimiento puede estar. Vaya 3 porterías juntas nos han tocado, ¿eh? Sí, realmente sí, Barça, Betis, Celta. Vamos al Elche, le está preguntando a Jimmy Mateos, evidentemente que él es quien lo ha podido seguir durante la temporada, me hablaba de, claro, que hay que tratar de generar más necesitando menos, en el sentido de que el año pasado marca 59 goles en 42 partidos, que no está mal, pero es el sexto con más goles, tampoco es exagerado. A nivel defensivo muy bien, ¿no? Claro. Pero es el equipo con más posesión. ¿Qué sucede? Que yo creo que aquí vuelve a haber un error de concepto. Esto es como con Pimienta. La posesión del Elche, por lo que me ha contado Jimmy y lo poco que he visto, tiene una faceta más controladora. Sí. No sé si llamarlo defensiva, pero el control... De arriesgar poco. Claro. De apagar el fuego del rival, ¿no? Exactamente, y viene relacionado del bosquismo, con encajar menos, aunque cueste marcar más. Porque claro, tú para marcar tienes que arriesgar, tienes que desequilibrar, tienes que acelerar. Bueno, seguramente el Elche tenga que hacer una adaptación a primera en ese sentido. Vamos a ver cómo lo hace Eder Sarabia a nivel de libreto, porque ha perdido a los Nicos y no ha llegado mucha chicha. No. Yo quiero ver al Elche porque de momento el mercado... Lo de Álvaro Rodríguez, a ver qué tal sale, ¿no? Que es un perfil, bueno, que entendemos que puede hacer de Soricaba, ¿no? Sí, pero ver, sí que es verdad que yo creo que un tiempo a esta parte ha pasado un poco de moda el querer tener la posesión por ganar la posesión. Sí. Y que yo creo que eso fue más periodístico que otra cosa, pero bueno. No, pero me da la sensación de que el Elche, esto que se decía hace 10 años de, oye, un recién ascendido no puede jugar a tener la posesión porque va a ser mejor, va a ser peor equipo que los que ya estaban el año pasado. Yo creo que eso no lo... O sea, yo creo que vamos a ver partidos con mucha posesión del Elche aún así. Que hay muchos equipos dispuestos a decir, oye, si tú la quieres toda para ti, pero sí que es cierto que el tema de la pólvora es lo complicado. Lo vimos con Las Palmas con Pimienta, lo vimos con el Girona con Michel, lo verdad que mi sensación es que esos dos equipos tenían muchas más armas, más argumentos para hacerlo. Vamos a ver cómo acaba el mercado. Y ese cambio de contexto al jugador, yo creo que también le cuesta. O sea, es difícil cambiar de ser dominador en segunda división a luego llegar a primera y, ostras, encontrarte contextos que igual eres dominador y no paras. No tiene sentido. El salto de nivel es muy grande. Muy grande. Sí. Real Club Deportivo Español. Es curioso porque el mercado español, lo que tenía muy bien cubierto el año pasado, hay que ver ahora, que es el tema de la portería. Sí. Pero la asignatura pendiente que tenía, que yo la reduzco, Alex, a la producción ofensiva, pero ya no atacar mejor, sino también atacar más, porque al final era el tercer equipo que menos chutó, 9,4, por detrás de Leganés y Pucela. Sí. Yo creo que esto lo ha solucionado. O sea, o al menos ha comprado para asociarlo, porque mantener a Puado y a Roberto Fernández, que siempre le llamo Robert, no sé por qué. Por el que fuera jugador del Valencia y del Barça, ¿no, Robert? Creo que es una gran noticia, pero es que encima luego ha firmado a Quique García. Sí. Que no sé si va a marcar tantos goles como el año pasado con Alavés, pero a poco que le den, el tema convertir. Sí, ha marcado muchos en pretemporada. Viene a marcar uno frente al Newcastle. Se ha demostrado también que puede ser ese o anexo también desde el punto de penalti, pero siendo un futbolista que firma la amenaza. Ha incorporado también a Dolan, que es un futbolista inglés que puede sumar en desborde, en chispa, en poner esos balones al área. Porque entonces, también faltaba regate. Sí, fue el segundo equipo que menos regateó de toda la liga. El que menos el Alavés, el segundo que menos el Español. ¿No el Pucela? No. Se lo debe a Raúl Moro. Claro, por eso. Y estaba buscando ese perfil de regatador que veremos si llega para el Real Club Deportivo Español. Busca también un central y un medio centro. Entendemos que Urco y Kumbula, aunque Kumbula parece que se complica un poco. Pero sí, obviamente tiene mejor ataque que lo que tenía el año pasado. Al final, el primer tramo de la temporada pasada, que yo creo que es lo que castiga, los delanteros eran Vélez y Chedira, y este año son Roberto Fernández y Quique García. Manolo dijo en un tramo complicado de la temporada
temporada. No, miento, cuando ya se había recuperado de ese tramo complicado, por aquel partido en Montilivi contra el Girona y demás, que el equipo empieza a sumar puntos y a ser muy reconocible. Dice, claro, es que ahora jugamos mejor porque cuando no te aprieta el agua, cuando ya consigues un colchón de puntos, ya puedes ver otra versión del equipo. Entonces, en este sentido, creo que el Español, más allá de que mejoró las piezas a nivel individual en la segunda vuelta, creo que también tenía un equipo que acompañaba más, y si hace un buen arranque de temporada, creo que vamos a poder ver esa versión del equipo, ¿no? Asignatura pendiente para el Getafe. Esta es la típica que seguro que los aficionados del Getafe, sobre todo los que van al Coliseum, tenían marcada, pero los de fuera no. Porque sería muy tópico decir, bueno, el Getafe en el Coliseum visita al dentista. Es que encima se llama el Coliseum, ¿eh? Visita al dentista. Pues bien, normalmente lo es. Incluso el año pasado lo fue. Pero claro, venía de ganar 8, 7 y 7 partidos como local. ¿Y cuántos ganó el año pasado? 4. Es que... son números de equipo de defensa. Sí. Son números muy delicados, y sobre todo teniendo en cuenta, la relevancia que siempre ha tenido el Coliseum para hacer fuerte al Getafe, para ser un equipo que se estabilice en primera división. Siempre ha contado con el apoyo de su gente y con un Coliseum que era complicadísimo para los rivales. Pues hombre. Yo creo que al Getafe, relacionado con esto también, le ha faltado gol. Porque en el Coliseum, no sé si la pelota no la tiene, pero la iniciativa muchas veces sí. Pero es que no transforma. Es un equipo que deja de ver también en los expected goals. Pero más allá de eso también es que ha faltado profundidad de plantilla. Que yo creo que esto sí que lo ha mejorado. O sea, lo del 9 todavía no. Salvo que Borja Mayoral esté al 100%, entonces sí. Pero lo de profundidad de plantilla, yo creo que está haciendo un buen mercado en ese sentido. Sí. A ver, es que... Claro, viniendo de la nada. Del verano, sobre todo el verano. Creo que en invierno el equipo se movió bastante mejor. Bueno, yo espero ese paso adelante también. Es que al final creo que tiene mucho más que ver con lo individual y la falta de fichajes, todo esto, que no con una causa tan colectiva. Mira, fijaos en una cosa del tema del gol, que me ha sorprendido revisando todos estos datos. El Getafe es el tercer equipo que más recuperaciones altas transformó en remate, ¿vale? 54. Pero en cambio marcó 5 goles. O sea, es una diferencia muy grande. Entonces, para el Getafe, que probablemente maneras de llegar al gol no tenga tantas como otros equipos, ostras, estas las tiene que capitalizar más. Sí. Situaba el partido donde quería, forzaba errores, pero luego no transformaba. Girona, hablando de errores, yo creo que aquí la asignatura pendiente now es súper obvia. O sea, no puedes cometer tantos errores no forzados en salida de balón. ¿Que el Girona debe arriesgar? Sí, es modelo de juego. Errores de Mitchell, que decíamos antes, ¿no? Claro. Ahora bien, hubo errores, yo recuerdo, o sea, es que igual Gazzaniga promediaba un regate por partido. Porque claro, como no le quedaba otra, no le quedaba otra y arriesgaba además, porque un portero nunca puede regatear en esas situaciones. O sea, no debe llegar a ese punto. Queda muy vistoso, pero no. No puede ser. De hecho, estadísticamente, Alex, esto tiene una traslación muy, muy evidente. Sí, hay que... yo lo he titulado Stop pegarse tiros en el pie. Sí, es que es eso. Que es el equipo con más errores que derivaron en remate del rival, 34. No sé si os acordáis, el Athletic eran 25, pues 34 el Girona, y 12 goles del rival después de esos errores. Es que es normal. Como diría la sotanita, ¿controláis la sotanita? Sí. Gran cuenta de Instagram. Claro, hace 2 años los pases del Girona iban con música y el año pasado iban con ruido. Pues justo. No había visto ese... bueno, es que tienen comparaciones muy buenas. Digo, es que ojalá se me hubieran ocurrido a mí todas. Muy buenas. Mira, estaba mirando lo del regate de Gazzaniga. ¿Cuántos crees? A ver, exagerado con lo de un regate. No. ¿Pero cuánto crees? ¿En toda la temporada? Sí. O sea, el total. Sí. Por partido 0,2. 10. Así. 4. ¿Solo 3 4? completados, pero te voy a dar el dato que te va a encantar. La temporada pasada, bueno, la anterior, la de alcanzar la Champions, 6 de 6. 6 regates. Sí. Formidable. De momento, el mercado del Girona va muy lento, pero ha llegado Víctor Reis, que debería ayudar en esto. Debería ayudar, es un futbolista que tiene mucha confianza a la hora de sacar el balón jugado, o sea que por lo tanto ahí puede sumar. Además, hay que ver también cómo estructura la salida de balón el Girona sin Miguel Gutiérrez, cómo lo hace si hay más bajas en el alrededor de la defensa con el tema Arnau. Es que yo creo que aquí también está mucho la pelota en el tejado de Michel. O sea, hombre, hay que reformular... ¿Cómo? Sin Aleix también. Eso hay que reformular un poco todo. Hasta ahora, lo de los últimos mercados del Girona apostando por jugadores que dices, lo de Artur o el tema de Lemar, veremos si se confirma lo de Bitzel,
me llama mucho la atención y siendo Mitchell el entrenador, digo, es que quiero que pase, porque podemos ver ese último baile que le dé mucho, pues como fue el caso de Blin, que me parece el más exitoso de todos estos. Sobre el Levante Unión Deportiva me comentaba Jimmy Mateos la poca profundidad en banda derecha, sobre todo no, a partir de la salida de Andrés García, porque con Andrés la falta de profundidad no se notaba, pero también de falta de profundidad de plantilla. Era una plantilla de 23 con muchas fichas B. Jimmy propone a Víctor García para doblar a Carlos. Víctor García, que muchas veces es extremo, pero que puede jugar ahí. Uh-huh. Y luego me comentaba que cree que el tema de profundidad de la plantilla lo está comenzando a solucionar porque de los de abajo es el que más se ha movido. Son 8 altas. Sí. Es verdad que muchos cedidos, algunos melones por abrir que nosotros desconocemos, pero... Sobre todo el tema de Coyalipú. Claro. Que dices, oye... Suena bien el naming... Pero hay que ver cómo funciona. Y con muchas bajas para la jornada 1, por cierto, de muchos jugadores ahí con sobrecarga, duda. Pero me parece interesante que al menos se haya movido en el mercado y que esa profundidad pueda faltar, porque realmente tú ves los datos del Levante y era un equipo bastante equilibrado en todos los sentidos. Gol repartido, bien como local, bien como visitante. De hecho, una de las cosas que ha debido ver Calero más clara es que necesita un equipo que se abra por las bandas, porque las incorporaciones han sido Toljan para el carril derecho, Manu Sánchez para el izquierdo, a priori jugará con 3 centrales. Toljan también puede jugar ahí, evidentemente. Claro. Calero hablaba de manejar 3 sistemas, aunque tiene toda la pinta que va a ser una línea de 5 el plan A, ¿no? Uh-huh. y el sistema favorito. Y yo tengo muchas ganas de ver a Alan Maturro, Es que... Pues han hablado muy bien. Es que es un avión. Real Club Deportivo Mallorca. Más allá de lo de no irse de vacaciones en enero, que estaría bien. Claro. No vayas a tener sustos. Pues precisamente uno de los equipos que conquistó el Coliseum y que esa victoria le dio los 30 puntos, que fue la primera vuelta con mayor puntuación histórica del Mallorca. Qué buen pronóstico era aquel, Hostia, lo tuviste, macho. No. La plantilla creo que se terminó quedando corta. Sí. Y sobre todo el tema de las bandas. Es un equipo, por ejemplo, que desde el banquillo no sumó nada. No, solo 4 goles desde el banquillo. Sorprendente. Pero es que con el tema de... En el momento en el que no funcionó Chiquiño... Ni Valeri tampoco... Asano tuvo ese buen comienzo, pero luego tal. Tampoco es que sea un extremo propiamente dicho. Yo quiero ver aquí, porque todavía no ha llegado extremo. Ha llegado Pablo Torre y Mateo Joseph. Sí. Que puede ser interesante, pero a mí me sigue faltando un extremo, sobre todo para el juego de Yagoba. Sí, sobre todo porque para mí Dani Rodríguez es cada vez más un futbolista más de dentro, más segundo punta. En su momento sí lo era, pero sí, ya no. Pero creo que está evolucionando y me parece natural. Está la duda de, oye, a ver los chavales de la cantera, o a Mardo lo hemos visto puntualmente en banda, aunque más 9, de Llabrés, de Dani Luna, esta gente a ver qué puede aportar en esas posiciones de arriba. Yo creo que tiene que llegar a algo más, sí o sí, porque es que al final... Es que el juego de Yagoba lo requiere y da la sensación de que el propio entrenador en muchos momentos quería tirar de ese tipo de perfiles y no los tenía. Sí, además, un dato que me ha sorprendido también, y perdonad que lo añada, que es 19 goles en jugada, que es el 4º registro más bajo de la liga. O sea, estamos hablando de un Mallorca que, ostras... La primera vuelta daba para ilusionarse con el tema de Europa. Y que con Yagoba era más propositivo, o pretendía ser más propositivo. Claro, y en tema de la llegada de Pablo Torre, de jugadores un poquito de perfil más asociativo, deberían facilitar esto. A ver si funciona. Nos vamos al Club Atlético Osasuna, a la casa también de Yagoba. Aquí me parece muy evidente el dato porque... Lo sabíamos con Vicente Moreno. Claro, era un tema muy de Vicente Moreno. Siempre arrastra esos problemas fuera de casa. Y Osasuna en el Sadar, fantástico, formidable, números europeos, se quedó a ese partido ante el Deportivo Alavés, pero fuera de casa, es que para mí es el peor. Como el Pucela está en otra liga, es como cuando decíamos el mejor de los humanos, ¿no? Sí, pues, esto sabes cómo lo hacen en Inglaterra, que a mí me gusta mucho, que es de los equipos que están ahora mismo en la categoría. Claro. Fue el peor, el que solo ganó 2 partidos. El Pucela 1. Claro, el Pucela solo ganó 1. Entonces, ¿quién ganó como visitante? A Mendizorroza, al Alavés. Sí, es verdad. Principio de temporada. Debería acordarme, pero no. Ese día yo creo que expulsan a Mario Martín y aún así el equipo gana. Claro, pero fueron 3 veces. Y creo que estoy en Mamadou Sila. Me quiere sonar. Sí, creo que sí. Sí, Sila. Bueno, sí, Sila, Sí, Sila, ¿no? Parecía una promo de juguetes. Sí. En definitiva, a ver, es un equipo que entendemos que es recuperar esa esencia del Sadar, lo tiene que hacer. Sí, eso lo tiene, pero tiene que sumar lo de fuera. He repasado los datos de Alessio Lisi como visitante. Tampoco destacó ahí. Es verdad que, hombre, al final el Mirandés
No sé si sobrerindió, pero sí que sorprendió a todos. Sí. O sea, rompió las expectativas. Y en su estadio más. Pero claro, fue sobre todo en Miranda de Ebro, porque como visitante gana 7 partidos de 21, séptimo. Vamos a ver cómo compensa un poquito Osasuna y equilibra, porque sabemos que en el Sadar siempre es muy fuerte, pero fuera dejó a deber. Real Oviedo, le pregunté a Pablo Fernández y me habló de la productividad de la segunda línea, porque al final Nacho Vidal, que llega a la mitad, es el tercer máximo goleador. A ver, también es cierto que estuvo particularmente bien Nacho Vidal. Bueno, son 6 goles. Es que claro, cuidado, es el tercer máximo goleador por detrás de Alemão, que ya no está, y de Chaira, que sí que es verdad que es ese tipo de futbolista de banda que puede aportar, que marcó 7. Hassan 4, que es un jugador más exterior. Yo no sé si se le puede pedir ahí, pero hay que pedirle a la segunda línea. Sí. Y creo que haya firmado 2 perfiles, Illich y Reina, que pueden aportar. Y además entendiendo que, ostras, para momentos en los partidos que se te puedan atascar un poquito más, siempre tienes el comodín Cazorla, que a ver qué rol tiene, ¿no? En primera división. Pero aún así que es un equipo que yo creo que pudiendo abrir el campo tanto con Chaira como con Hassan, que Hassan es un terremoto, te está todo el rato encarando, y a partir de ahí que generen para la segunda línea, claro, a la mínima que se enchufe un rondón de turno, claro, pero me gustaría que el cambio de Cazorla, no este típico cambio minuto 70 que te pueda dar, que fuera un doble cambio con Rondón, que entraran los dos a la vez. Que fuera como, bueno, ya está. Sube all in. Sí, pero a mí me hablaba mucho Pablo de que, claro, Hassan es un jugador, coge la pelota en cara. Que muchas veces tienes que la esperar. Toma de decisión no tienes es... que esperar a que el equipo dé un pasito adelante. Yo creo que es muy dembeliano. Sí, en ese sentido también. Sí. Claro, llega a línea de fondo, pone el balón atrás y todavía no ha llegado nadie. Colombato tiene llegada, vamos a ver en qué posición juega, pero Illich y Reina son jugadores que tienen eso, y de hecho en pretemporada Illich ya ha sumado. Rayo Vallecano entró en Conference. Pocas asignaturas pendientes se dejó. Tiene una... Bueno, o sea, sobre todo League, ¿no? En Champions. No, sobre todo te digo porque tenía mucho mérito que con su máximo goleador marcando 6 goles... de hecho, es una rareza estadística esto, de que se haya clasificado a Europa. Podríamos haber dicho el tema del delantero, porque es muy obvio. No ha habido nunca un equipo en las grandes ligas que se haya metido en Europa con su goleador, o mejor dicho, con su delantero centro, marcando menos goles. 6 goles, sí. Esto es increíble. Es verdad que Sergio Camello se ha recuperado, pero no ha llegado nada más. No. Al menos para la punta, así que ha llegado Luis Felipe. ¿Qué ¿Cómo sucede? sonó Pululu, Pululu hubiera molado una barbaridad. Se esfumó, sí, el rumor. El tema es que, más allá del tema del 9, que ya lo hemos dicho muchas veces y no nos queríamos repetir, tiene un dato particularmente malo protegiendo ventajas, porque el Rayo se adelantaba muchas veces en el marcador. El Rayo, la temporada 24-25, perdió 30 puntos tras ir ganando. Esto supone que es el segundo peor registro de toda Europa. Bueno, a las 5 grandes ligas europeas. Y se metió en Conference. O sea, imagínate, Pues es que... claro, es que es como un doble rasero. Da la sensación de estar siempre muy metido en los partidos, que salvo el día del Español en casa... Español y Las Palmas son los únicos que yo creo que pierden, y Las Palmas es un partido muy raro. Entonces yo creo que es fácil estar ahí como haciendo la goma, pero hay un partido, me parece, en Vallecas contra el Girona, que es que dice, oye, es que está haciendo todo el Rayo para meter al Girona en el partido. Da la sensación de que empieza a encadenar errores. Porque no tiene gol. Claro. Y dices, oye, el equipo pierde como un poquito de feeling y pierde esa intensidad que yo creo que te exige el modelo de Íñigo, y dices, es que de hecho, ya el que se quema con leche ya ve la vaca llora, ¿eh? Como diría Pablo Miranda. De hecho, de entre los equipos de las 5 grandes ligas, el Rayo es el equipo que, rematando más de 500 veces, más remates necesita para marcar, 12,6. Eso es. Yo insisto, está muy bien que aporte mucho la segunda línea, porque aquí sí que aporta y demás. El balón parado, con Patecís. Si tienes que rematar 13 veces para marcar un gol... Pero aquí a Cobeño habría que pedirle un delantero centro. Claro. Que también te digo, Cobeño no ha necesitado que lleguemos nosotros para saber que tiene que firmar. El día del Valencia. Acabo de caer que claro, aquel partido lo acaba ganando, que fue el Girona que se embarró. Sí, fue el Girona. Es que, claro, sospechosos habituales. El día del Valencia casa, por ejemplo, yo creo que es un buen ejemplo. De empezar ganando y el penalti... bueno, el día del balón atrás. Sí. El de Umar Sadik, ¿no? Que es el gol de Umar Sadik. El gol más Umar Sadik de la historia del fútbol. Sí, ese es. Real Madrid. Aquí realmente habría donde elegir. Se dejó muchas asignaturas pendientes. Sí. Dijo, ya estudiaré en verano. He hecho un 2x1, ¿vale? Vale, ok. Es evidente que la distancia entre líneas era una cuestión a corregir, porque fue el equipo con más distancia entre líneas de la liga. Esto ofensiva y defensivamente. Había mucha distancia. Y creo que esto también tenía mucha relación con el Vinicius y Mbappé. Yo creo que Xabi Alonso... Bueno, lo dijo Fede Valverde el otro día, que están trabajando mucho en la presión y en la distancia.
tampoco es que, insisto, hay cosas que no hay que ser muy listo. Creo que Hausen es clave en tema de distancias desde la salida de balón. Sí, ahí va para ir juntando al equipo. Pero el Vini y Mbappé todavía no sabemos cómo lo va a resolver. Porque hemos visto un partido y el partido encima fue el peor. Entonces no sabemos. Para mí sigue siendo una asignatura pendiente que tiene el Real Madrid. Y en esa distancia de líneas, juega con el hándicap de que en esos primeros partidos de la temporada Bellingham no va a estar. Hay que ver qué rol tiene Mastantuono. Hay que ver qué rol tiene Brahim, por ejemplo. Vienes poco rodado y hay que estabilizar muchas cosas. Y bueno, va a ser verdaderamente interesante por ver cómo lo descifra. Pero yo estoy convencido que desde el esquema, desde esa posición Bizarra de Tchouaméni, desde la voluntad, desde el trabajo del día a día, el Madrid va a jugar más junto, porque además más separada era complicado. No, Pero todavía lo del Vinicius y Mbappé, Nahuel, yo no lo tengo claro, porque también te digo que no sé hasta qué punto todo es... Bueno, seguro, yo creo que más del 50% es de los futbolistas y menos del 50% del entrenador. No, y que encima hay futbolistas que pueden ser importantes y que pueden ayudarle mucho al Real Madrid en todo esto, que hemos visto muy poco o nada. Hemos hablado mucho del tema Camavinga, al final hablamos mucho de Gonzalo y no hemos visto a Endrick. Entonces creo que hay ciertos jugadores que da la sensación de que pueden, complementar muy bien este trabajo que yo creo que ya ha empezado a hacer el equipo. Real Sociedad. Aquí tema muy marcado, claro. Lo tienen, desde hace tiempo, el tema del gol. Tanto para generar como para transformar. Porque realmente, en términos de generación, Alex, el año pasado no estuvo tan mal la Real Sociedad. No. Debió marcar 49 goles, se terminó llevando 34 a la saca, pero claro... menos de un gol por partido. Es que es un registro complicado, ¿eh? O sea, complicado de defender. ¿Sin penaltis o con penaltis? Sin penaltis. Es exagerado. Y yo creo que hay muchos sospechosos habituales. Sí, de momento solo ha fichado a Gonzalo Guedes en ataque, pero decíamos... Me gusta mucho, por cierto, esos fichajes de... Claro, yo creo que el primer gran partido de Guedes con el Valencia es en Anoeta, precisamente. Y me gusta esa narrativa de, volver al lugar donde la rompiste, que es un poco lo que decíamos antes de Darwin en Liverpool. Son con penaltis, pero yo tengo 35. Son 35, sí. Vale. He equivocado yo al poner ahí, pero son con penaltis. Sí, con penaltis, sí. Con penaltis. Algo 35 goles en 38 partidos. Sin penaltis son 31 y debería haber marcado 40. Es una barbaridad. Claro, hay que tener en cuenta que esto se mide a través de los expected goals y el penalti normalmente 8, ¿no? Está en 0,7, 0,8. Exactamente. Lo que pasa es que aquí sí que creo... me pasa como con el Real Madrid. Creo que aquí el cambio de entrenador debe agitar esto en cierto sentido, porque yo creo que ya el modelo Imanol Alguacil respecto a el fútbol en campo rival, como que se había exagerado lo inflexible que era, ¿no? Lo posicional que era, sin asumir riesgos. Por eso Yarzábal, ¿no? Lo que le complicaba la vida esto al 9. Exactamente. Y creo, no conozco a Sergio Francisco, pero creo que a poco que sea un poquito más flexible, que se busque algo más de velocidad, de vértigo, esto va a mejorar consecuentemente, porque no creo que solo fuese tema del delantero centro en sí, más allá de que, lo de Sadik y de momento lo de Óscarson, pues no ha ayudado en ese sentido. Sí, a ver ahí el tema de los atacantes dinámicos que ha citado mucho Sergio Francisco en la pretemporada, de cómo esto puede afectar a los distintos roles también de los jugadores de fuera, y sobre todo para mí la segunda línea se tiene que imponer. O sea, creo que la temporada de Bryce, por ejemplo, del año pasado podría haber aportado muchísimo más. Y Susic puede hacer más. Sí, Susic también. Siendo de los mejores fichajes, si no el mejor, pues al principio empezó muy bien Sergio, pero luego yo creo que fue el mejor Susic. Susic puede hacer más. Es muy bueno. Y yo me quedé con ganas de ver más a Zaharian, que realmente le vimos, por temas que le vimos 3-4 partidos, pues estuvo muy bien. Yo creo que está de verano, pero te has perdido un poquito la historia. A Zaharian creo que se le ha visto más por otros, según cuentan. Pero hay información de todo tipo de condición. No está entrenando, muscularmente muy mal. Bueno, los mentideros dicen que Zaharian, a tope de profesionalidad, pues no va. Soy viudo de Zaharian. Sí. La verdad que yo tenía muchas ganas de que la rompiera en España. Me parecía un fichaje interesante. Hombre, un golpe de balón que es exquisito. Hay que estudiarlo. Sevilla Fútbol Club. Que Sevilla, asignaturas pendientes, pero claro. De las manejables. Pues claro, aquí podríamos decir, no, mira, es que tiene que reformar la plantilla por completo. Ya, pero ¿cómo? Claro. Con ese límite salarial. Yo creo que la falta de alternativas, que esto es lo que más quizás se le criticó a García Pimienta, Nahuel, le fue haciendo débil. No sé si me explico. El que solo tuviese aparentemente una fórmula y que luego desde el banquillo los cambios se agitaba poco, que creo que también es que la plantilla era corta. Pero al final esto le terminó haciendo daño.
A ver, es que si la plantilla es corta, creo que naturalmente vas a ser un equipo con pocas alternativas. Y de hecho, cuando vimos las alternativas, dijimos, cuidado que... Con Caparrós... Cuidado aquel partido contra la Unión Deportiva Las Palmas. De momento no está llegando demasiado, han llegado 2 nombres. Nada, sí, pero Suazo. Alfon y Suazo. Sí. Pero estamos esperando a ver el mercado. Tiene que llegar bastantes cosas. Quiero decir, también estamos pendientes de la salida de Juanlu. Claro, pero tiene que llegar a cambio de perder a tus jugadores más valiosos, que pueden ser Badé, Juanlu, Luquevacchio. Y las inscripciones a ver cuándo llegan. Si son la primera jornada, la segunda... En este sentido, hay algo que ya tiene el Sevilla y que creo que le puede aportar, y es que a mí tanto Vargas como a Cor Adams son 2 futbolistas que me gustan y que los vimos muy poco, sobre todo el caso del 9 nigeriano. A Cor Adams tiene que darse paso hacia adelante. Sí, ahora mismo. A ver si empieza. Hay un datito relacionado también. Porque claro, al menos cuando estamos haciendo esto, la jodimos ya ha llegado a Sevilla, pero todavía no es oficial. Nosotros vamos con cuidado. Vaya a ser que Mufarritas la jodimos, ¿no? Precisamente, con Tibrón estaba ahí. Era un elefante en la habitación. Yo me encargo, chicos. Yo le doy la bienvenida al elefante. Bien. Nilan estuvo por debajo. Y esto, de hecho, casi le cuesta la permanencia, porque si Diomandé está un poco más acertado con esa salida a la nada de Nilan. Sí. Encajó 7 goles más de los que debería el Sevilla. Claro, esto hemos estado hablando que, por ejemplo, un equipo que peleaba por lo mismo que el Sevilla, el Español, evitó 9 su portero. Claro. Cambias a Joan García por Nilan y ya sabemos el equipo que está en segunda división. Claro, por eso te digo. Por lo tanto, es una situación a la que corregir, obviamente, además de afinar más arriba, que esto es muy de perogrullo, ¿no? Atrás y arriba. Pero obviamente es que el Sevilla tenía mucho que corregir ahí. Desde la dirección deportiva tienen que encontrar soluciones, y esto seguramente sea a costa de debilitar algún puesto al 11 titular. Pues si pierdes a Badé, no vas a fichar, por mucho que fiches un buen central, no vas a fichar un central tan bueno como Badé, pero que te sirva para, ¿sabes? Venda a un jugador de 20 millones, pero ficho a 3 de 5, haciendo... las cuentas de la lechera. La cuenta de la lechera, que sabemos que no funciona así, menos con el límite salarial. Valencia, nos quedan 2. Valencia y Villarreal. Valencia Club de Fútbol. Claro, aquí depende qué midamos. Como queremos ser justos, hemos cogido solo la etapa Corberán. A partir de ahí, asignaturas pendientes, pocas. Pero hay una. Claro. Hay una. El balón parado. El balón parado ofensivo. Eso es. Solo 6 goles a través de acciones a balón parado. Y ahí entendemos que un equipo, bueno, además Corberán, ¿no? Con mucho fútbol inglés, el hecho de que pueda encontrar otros caminos que le terminen para llevar al gol, es donde lo podría potenciar. De hecho, me contaban el otro día alguna anécdota de Corberán. Corberán ya tiene en el entorno Valencia fama de lo... es que Bielsista está en el apodo, ¿no? No, lo voy a decir en el buen sentido. Friki. O sea, quiero decir, de súper estudioso, súper metódico, súper detallista, estas cosas que parece que están mal, porque a veces parece que en España el conocimiento se censura. Se persigue. Se ha perdido vergüenza la ignorancia y se censura el conocimiento. El que reía bien en la clase de inglés era un pringao. Sí, exactamente. Me llama mucho la atención. El que reía bien. El que leía. El que leía bien en clase de inglés. Vale. Helicóptero. No, eso es un quería que estabas diciendo por el eterno debate en el jajaja con J con H. No. Es con J. Ese elefante en la habitación no lo tocó. Pero claro, que un entrenador tan metódico, seguro que le da mucha importancia al balón parado, pero no funcionó. No. A ver, tampoco tiene grandísimos lanzadores, y de hecho el mejor, para mí, yo creo que es Pepelu, y claro, fue claramente suplente. Y puede seguir siéndolo. Yo no sé si Raba puede aportar en ese sentido. Creo que sí. Y yo creo que sobre todo, bueno, a Diacabí lo vimos poco y es un futbolista que tiene mucho gol, y también Tárrega, creo que son 2 centrales que pueden aportar. En todo caso, más allá de que Corberán hiciera magia, porque hizo magia, había un tema también de profundidad de plantilla, y creo que esto lo ha mejorado. Yo he tenido mucho debate, ya haremos análisis de Valencia, he tenido mucho debate en Twitter sobre, yo no tengo tan claro que el Valencia tenga más argumentos hoy que hace un año. Si sigue fichando, sí. No lo tengo claro, porque ha perdido a Mamardashvili, a Barrenechea y a Mosquera, que es verdad que estuvo en un rol quizás un poquito más secundario. Lo que sí que tengo claro, y esto es evidencia... Y a Omar Sadik. Y a Omar Sadik, exactamente. Lo que sí que es evidente e irrebatible es que tiene más cantidad. Y eso me parece importante, porque había momentos donde el Valencia que no tenía. Permitidme una pequeña corrección. 6 goles ese es completo toda la temporada, 3 con Corberán, que es el menos de la liga desde que llega Corberán. Sí. Es un dato de 3 goles a balón parado que, oye, si eres capaz de subir un poquito más, mucho mejor, porque 3 goles, fíjate, el Sevilla, que también estábamos hablando, que es un equipo no demasiado dado al balón parado, marcó 5 en esa segunda parte de la temporada. A ver qué tal la cantidad. Porque bueno, en Valencia se recuerda mucho aquella triple operación de Ferro, Cutrone y Oliva.
A ver si Ugrinic y compañía saben mejor Santa María. Me han hablado bien de Ugrinic. A mí Santa María, yo lo que le di me gustó, y Danjuma ya digo que es una apuesta bien tirada. Y Villarreal, ya para finalizar. Venga. Mejora en ataque que en defensa. Claro, se ha ido Baena y esto... Claro. A ver el reemplazo de Baena. Pero bueno, eso no era una asignatura pendiente propiamente dicha. Creo que en defensa fue inestable en ciertos momentos, aunque acabó mucho mejor, sorprendentemente coincidiendo con la recuperación de Juan Foyth. Y también con el tema de la portería, que hubo muchas dudas, mucho cambio. Sí, pero yo con Luis Junior todavía no las tengo todas conmigo. No. Pero aún así, Foyth, ojalá tenga continuidad, va a ser importante. Como central, además. Santiago Mourinho y Rafa Marín me parecen dos muy buenos refuerzos. De hecho, hombre, evidentemente, ojalá no se hubiesen lesionado Logan Costa y Cambuala, pero es que igual me fío más de Santiago Mourinho y Rafa Marín. Es que son dos incorporaciones muy Villarreal, ¿no? Si te lo planteas, ¿no? Dos jugadores que en el fútbol español han dado una buena nota, que probablemente tenían interés del exterior. Rafa Marín incorporó el Nápoles en su momento, y a partir de ahí mejorar y ser un equipo que se resista a ese tipo de acciones. Sobre todo porque, como al final... Para la defensa del área son perfectos. Y como al final no está Baena, te va a compensar menos invertirlo todo al ataque. Entonces va a tener que ser un equipo más equilibrado. Claro, sí. Y que sobre todo si el perfil de futbolista arriba, si juntas a Yoce, ya veremos para qué está Gerard, metes a Moleiro entre líneas, tienes a una buena versión de Jeremy Pino, es que igual te interesa un poco menos ese vértigo también y favoreces el combinar en espacios reducidos mucho más. Veremos qué sucede. Estas son las asignaturas que dejaron pendiente los 20 equipos de la Liga, incluyendo a los 3 recién ascendidos. Hemos analizado también un poquito cómo están las cosas con el mercado, pero todavía quedan días y sobre todo queda tiempo para que los entrenadores lo corrijan. Lo iremos siguiendo durante todo el curso futbolístico 2025-2026.